Y bueno, vamos al tema, a la crema del asunto. Tú eres masón, tengo entendido, ¿no? Sí, yo soy masón, es correcto. Pero escribías sobre los masones. Sí, sí, mis temas, principalmente el primero y el segundo también, tratan de este tema, ¿no? El tema de la orden masónica. Y no se supone que es un secreto. No, no, realmente es una percepción que las personas tienen sobre la orden. Realmente, mira, para serte honesto, mucha de la información, muchas de las cosas que tienen lugar dentro de la orden masónica están al alcance de cualquier persona, inclusive hay libros publicados con los rituales en internet. Yo Montón. inclusive, no lo tengo acá, lo tengo en otro lado, pero yo me acuerdo en Estados Unidos que fui a un bookstore y tenían Duncan Ritual, que es todo el ritual masónico, los toques, todo, pero lo que las personas nunca van a poder entender sobre la masonería no se encontrará ni en un libro, ni se va a encontrar, obviamente, una página, porque para poder entenderlo tienes que entrar en la orden. O sea, ese secreto que tú mencionas, realmente la única forma de conocerlo es entrando en la orden. Y obviamente ningún libro, ni que yo publique o que nadie publica, eh, a poder hacer ese efecto. Por lo tanto, nada realmente que yo esté diciendo en el libro pueda dar a conocer esa información. Lo que se dice no es que la orden masónica o que la masonería es secreta, sino discreta. Y esto es por una razón muy sencilla, que muchas personas tienen prejuicios sobre qué es la orden, y si se menciona a una persona que es masón, no sabemos qué problema le puede traer, precisamente por los prejuicios de las personas. Entonces, para evitar problemas se procura ser discreto. Sin embargo, hay personas muy abiertas que son parte de la orden y no tienen ningún motivo por qué ocultarlo. En mi caso, ese es el caso, ¿no? Sí, yo he visto personas que tienen sus pines Claro, y publican sus fotos con sus escuadras, sus símbolos, ¿no? así es correcto. De alguna manera, como te decía, te comentaba en privado, es la sociedad secreta más conocida del mundo, ¿no? Es secreta, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo ha escuchado hablar de ella, ¿no? Claro, Y, y en estos, claro, sí, sí, perdón. y en estos días tuve una conversación un poco rara con alguien que le está comentando ayer a mi amigo de la banda de metal andino ancestral. Bueno, de esas conversaciones, de las personas que son espirituales, pero que quieren imponerse a los demás, ¿no? Ajá. Entonces me pregunta, ¿es que acaso tú no quieres conocer lo que siente el iniciado? La sabiduría del iniciado. Y digo, bueno, para conocer la sabiduría del iniciado tienes que ser iniciado. Porque el Claro, iniciado no te lo va a decir. Nadie sí, te claro. lo va a contar. Uh-huh. Entonces tú no puedes venir a decirme a mí que tú me vas a contar tu experiencia de iniciado, porque eso no se cuenta. Y esa es la parte como secreta del cuento, ¿no? La Sí, parte que tienes que vivir, no sé, eso no, como lo que tú dices, no se puede escribir, no se puede describir. es correcto, es cierto. Inclusive yo te lo puedo presentar con una analogía, y aquí me estoy entrando más a la parte mística. Uh-huh. Estoy entrando a la parte mística para poder hacerme entender, porque esto es un tema muy complejo y es difícil de explicarlo, Uh-huh. pero voy a hacer un esfuerzo. Eh, Cada experiencia de cada persona es distinta. Entonces, porque cada uno de nosotros somos distintos, partiendo de Claro. ese punto. Por lo tanto, ese secreto es tan secreto que no va a ser el mismo el que tenga ese sujeto y el otro que pasaron por la misma experiencia. Es como, no sé si estás familiarizado con las imágenes Rorschach. ¿Tú has escuchado las Rorschach? ¿Qué son? Sí, Que sí. se popularizó mucho primero, bueno, con la novela gráfica La Moore Watchmen y la película de Watchmen, que uno de los personajes era Rorschach, que yo tengo casualmente un muñeco de Rorschach por Yo lo ahí, que amo, tiene, yo que lo tiene el amo. rostro blanco y tiene unas manchas negras, ¿no? Uh-huh. Y el principio Uh-huh. de Rorschach es eso, que una persona ve las manchas negras y de repente alguien ve una mariposa, otro ve un murciélago, otro ve una figura X, y es la misma mancha. Entonces Exacto. es lo mismo con el proceso de iniciación y de la persona que entra a estas órdenes, no solamente en la masónica, en muchas Hay órdenes. muchísimas. Ese secreto es diferente para cada uno. Pero claro, Así es. la gente le gusta de repente especular porque, claro, eso causa placer, especular y decir todas estas cosas.
Pero el problema es que eso también te lleva a ciertas personas a malinterpretar las cosas y a ser prejuiciosos. Y para evitar situaciones incómodas, engorrosas, entonces algunos miembros prefieren no decirlo y tener más discreción porque lastimosamente no todos tienen esa apertura. Entonces, por eso, vuelvo y repito, se dice que es discreta y no es secreta. Sí, de hecho, la gente se sorprendería cuánta gente pertenece a grupos secretos y cuántos secretos hay por ahí, ¿no? No. Y que lo que tú dices, cada experiencia es diferente, o sea, no necesariamente, yo creo que lo que pasa con la masonería es que es lo más cercano o lo más evidente que tenemos a aquellos rituales antiguos que conocíamos, ¿no? Aquella forma de estructurar ciertos grupos alrededor de ciertos rituales, ciertos símbolos que se ha perdido, ¿no? Que eso lo hablaba yo ayer también con Carlos, ¿no? Entonces, es que siempre queda como esa curiosidad innata, así como de los mitos, así de los cuentos. El ser humano siempre tiene esa es que forma parte de nuestro espíritu, de nuestra alma, esa curiosidad de lo que hay más allá. Nosotros tenemos una intuición de que las cosas no son simplemente planas, sino que siempre hay algo, hay alguna energía, alguna razón, etcétera. Entonces ustedes, los masones, son como, la gente tiene la intuición de que ustedes como que saben algo que nosotros no, ¿me entiendes? Entonces eso genera esa cantidad de intriga y de curiosidad y de supuestos y de cosas buenas y malas, porque de hecho ustedes están en toda la historia, por toda la historia salen masones, para bien o para mal, ¿no? Sí, en parte tienes mucha razón con lo que dices. Los rituales que tienen lugar dentro de la orden son tradiciones muy antiguas, que inclusive los mismos miembros no tienen claro sus orígenes, por lo antiguos que son, y definitivamente tienen sus orígenes de Medio Oriente, porque en algunos pasajes dentro del ritual se utilizan palabras, obviamente, que no son en castellano ni anglosajón, y son de Medio Oriente, partiendo por ahí. Entonces, ese misticismo, ese ritual, eso que se practica, tiene definitivamente un misterio, un misticismo que es antiguo y que se ha conservado. Ya obviamente podría profundizar, especular, etcétera. Sin embargo, vuelvo y repito, son cosas que cada persona tiene que interpretar individualmente y tienen que vivirlo. Y al final lo que se trata y se procura dentro de la orden es que los miembros se formen como mejores personas, tanto para ellos mismos como para el resto de la humanidad, y siempre presente que existe un ser superior, ¿no? Eso es lo principal, esa es la regla principal para que alguien pertenezca a la orden. Pero sí es cierto, son rituales que son de tradiciones muy antiguas y esto, inclusive me atrevería a decir que podría decir, yo de mi punto de vista, lo que he investigado, que no solamente se originan de Medio Oriente, de Egipto, sino inclusive de Sumeria y Babilonia, mucho más antiguo. Todos estos ritos de iniciaciones se veían en la antigüedad, ya sea con los esenios, con Pitágoras, los egipcios, los rituales inclusive en Babilonia que se realizaban, o los faraones en Egipto inclusive, donde se hacía una muerte simbólica. Y yo por lo menos en mis libros yo lo menciono. Y eso es algo que yo me siento de alguna forma orgulloso, contento de que pude hacer en este libro un esfuerzo por presentar esa información, porque cuando yo inicié en este camino, cuando me empezó a interesar el tema, ahí se me hizo muy difícil encontrar libros del tema de la orden masónica que me satisfacieran, no sé si se pronuncia así. ¿Por qué? Porque había muchos libros publicados del tema, pero tenían una serie de incongruencia, información que no era real. Te hablaban inclusive de la Atlántida, de Lemuria, un poco de locuras y que no tenían ni pie ni cabeza. Entonces, y bueno, yo lo que hago es que como yo pertenezco a la orden, yo trato de presentar dentro de la novela una historia donde alguien entra a la orden y lo que yo describo son realmente cómo ocurren las cosas. O sea,
tal cual, el proceso de investigación, el proceso de iniciación, cuando tú entras, yo no estoy inventando posiciones, yo las posiciones que menciono son posiciones reales, yo hablo de sitios reales, yo hablo de circunstancias reales, o sea, yo no estoy inventando cosas, o sea, que el que lee el libro se va a quedar que por lo menos la información que aparece en la novela es algo de las cuales ellos pueden tener una mejor idea de qué va la orden, ¿no? Entonces, por lo menos me siento un poco satisfecho hasta ese punto de poder brindar información fehaciente de la orden, ¿no? En ese sentido. Bueno, la necesidad del rito de iniciación es como muy humano. Fíjate que en África se practica, y a través de la vida hay muchos ritos de iniciación que marcan etapas importantes de nuestras vidas. O sea, en África el guerrero que se mete en la cueva, por ejemplo, el bar mitzvah de los muchachos que cumplen 13 años, los 15 años de las niñas. O sea, lo que pasa es que la gente ha perdido el sentido de lo que es un ritual como tal, pero es un ritual. O sea, esa presentación, esa fiesta, marca el antes y el después de la vida de alguien, ¿no? Entonces, ese es precisamente lo que significa ese pasar por ese proceso. Cada proceso es diferente y cada objetivo es diferente, pero la idea es que precisamente tú tengas un antes y un después de ese pasar por el umbral, ¿no? De ese proceso de transformación que te cambia, y bueno, cada quien tiene su cambio para bien, para mal. Ojalá que fuese siempre positivo. Pero no me has contado, no me has respondido si eso, que esa presencia histórica de los masones, que a veces son villanos y a veces son héroes, porque siempre se logra de alguna manera ubicar a los masones en la historia. Siempre están en las guerras, están en las actas de independencia, están en las construcciones. Bueno, te lo puedo responder de esta manera. Lo que pasa es que cuando se originaron las órdenes, como la orden masónica, por ejemplo, fue en una época de la historia donde no existía realmente sitios, lugares donde personas pudieran reunirse sin el temor de ser juzgados, o sea, dentro de un área donde ellos podrían hacer sentir su punto de vista en confianza. Y acuérdate que estamos hablando de una orden donde todos han pasado por un proceso, un filtro, son iniciados, o sea, ya tienen algo que los une como hermanos, o sea, tienen esa confianza. Y en estos lugares, obviamente, fue el lugar donde se fraguaron, donde se pudieron desarrollar todas estas ideas innovadoras, progresistas de alguna forma, y eso obviamente da pie a ir en contra de cualquier corriente que fuera en contra de todos estos libros pensadores, y el outcome, o sea, el resultado más lógico era que estuvieran ellos involucrados en todos estos movimientos. A medida que pasaba el tiempo, obviamente ya se iba cambiando un poquito la sociedad, y ya todos estos gobiernos, estos grupos, de alguna forma que tenían un control muy fehaciente de la sociedad, fueron reduciéndose, y ya la sociedad fue abriéndose, y ya no existía la necesidad para que estos grupos existieran porque ya era más abierto. Y por eso se ve un fenómeno donde tú ves que en muchos lugares las logias han perdido esa fuerza, porque han tenido menos y cada vez menos personas interesadas en pertenecer a estos grupos, ya que no hay esa necesidad. Y ahora pueden hablar libremente en ciertos lugares, y no es como era en el pasado. Entonces, creo que era un poco por eso, no es ninguna otra razón, o hay un plan maestro para poder hacerlo por X o Y motivo, es simplemente que las circunstancias se daban para que ellos se reunieran, porque no existía un sitio o un área donde podrían libres pensadores hablar en confianza, ¿no? Y decir estas cosas. Pero yo pienso que era más que todo por eso. Tú mencionas mucho de que sí, que han habido figuras buenas, malas. Eso pasa en todos los grupos. Claro. No solamente en la fraternidad, pasa en las religiones, etcétera, y hay de todo. Es decir, claro. Eso es algo que es independiente de la orden masónica, porque somos humanos y los humanos somos así. Claro.
pero a pesar de eso, la gran mayoría de los miembros reales que creen en los principios y las virtudes masónicas han sido personas que han servido de buen ejemplo para la sociedad y han contribuido en la sociedad. Muy por el contrario, las personas que han estado detrás de grandes tiranías han estado al contrario, detrás y persiguiendo a la masonería. Es muy fácil la gente decir, es que los masones están detrás de X, Y, Z, pero no dicen nada puntual. Simplemente lo dicen muy abiertamente. Sin embargo, hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Hitler persiguió a los masones. Es algo concreto. Con intensidad. Franco también persiguió a los masones. Eso es un ejemplo concreto. Entonces, hay ejemplos más bien de personas que han contribuido y han sido perseguidas, masones, que lo contrario. Todos estos grupos tiránicos obviamente han estado en contra de todas estas personas, estos grupos que tienen estos pensamientos progresistas, y se ha visto en la historia. Y ese es un ejemplo, tenemos un montón. Hay muchos lugares donde la masonería es prohibida, en China es prohibida, por ejemplo. Es decir, en Cuba se trabaja la masonería, pero tienen que tener mucho cuidado con las actividades que ellos hacen. Entonces, hay más ejemplos inclusive de personas que han ido en contra de las sociedades, que son tiránicas, que masones que han estado detrás de cualquier movimiento tiránico de alguna forma, ¿no? De todas maneras, si hay un plan, no me lo vas a decir. ¿Cómo? De todas maneras, si hay un plan, no me lo vas a decir. Sí, no, si hay un plan, no lo sé, no me he enterado, pero si lo sé, te digo, tranquila. ¿Y cuáles serían las...? Me nombraste las virtudes masónicas. No sé si me puedes hablar un poquito de eso, está interesante. ¿De qué cosa? De las virtudes masónicas, es interesante. Claro, ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Por lo menos una de las virtudes masónicas es la caridad. La caridad es una virtud que para nosotros es muy, muy importante, porque nosotros siempre tenemos que procurar ayudar a nuestro prójimo. Ok, básicamente, esa es una de las principales, hay muchas virtudes, pero lo importante, y eso es parte de las enseñanzas en los rituales de diferentes grados, porque como te dije, todos van encaminados en buscar que la persona sea un mejor individuo para él y para su prójimo, ¿no? Y eso se va tratando en las enseñanzas. Esta mañana vi que publicaste algo sobre una logia de mujeres. Sí. Antes eso no existía, ¿no? Antes en Panamá no, pero tiene muchos años de existir la logia masónica. Creo que en esta, si no me equivoco, se fundó en el 2008. En el 2008. Ajá. Creo que se llama Flor del Istmo, me parece, se llama la logia, pero no estoy seguro. Habría que ver el post porque tengo mala memoria, pero estoy casi seguro que se llama Flor del Istmo. Entonces, lo tengo por ahí. Mira, y tu entorno y tus amigos masones y tu familia, etcétera, cuando dijeron cuando le dijiste voy a escribir sobre esto, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue la reacción de tu entorno? La verdad que no sé, o sea, familiares, yo creo que yo tengo una particularidad que yo usualmente hago básicamente lo que quiero y no sé, como que la gente no me dice nada, no sé. Mi esposa, ok, o sea, normal. Sí, es que yo hice esto realmente como que muy en privado y a algunas personas le fui diciendo y después cuando se publicó y fue que wow, pero no, o sea, inclusive yo lo que publico no va de alguna forma con el visto bueno de nadie hasta cierto punto. Si son muy polémicas, de repente procuro hablar con una otra persona para estar seguro de la información, pero yo tengo la suerte, y pienso yo por ser independiente, de que yo publico sin ningún tipo de agenda, o sea, y hay gente que quizás le guste o no le guste, pero bueno, no le rindo cuentas a nadie realmente. Claro.